Contraté a una chica para que espiara a mi marido. El plan era tan simple como doloroso. Quería que lo sedujera para, por fin, tener pruebas de que me estaba engañando. Pero el destino, o lo que sea, tenía otros planes, mucho más retorcidos. Acabé temblando en una comisaría, pero no como la víctima de una infidelidad, sino como la testigo clave de un caso que ella, mi supuesta espía, había destapado. Un secreto infinitamente más oscuro que una simple y vulgar aventura. Mi mundo no se rompió por una traición. No, se vino abajo por una verdad que jamás vi venir. Para cualquiera que nos viera desde fuera, mi vida con Marcos era la definición del éxito. Llevábamos 10 años de casados, casi 15 juntos. Nuestra casa parecía de revista, con esos ventanales enormes que daban a un jardín perfecto. Yo tenía mi propio estudio de diseño de interiores, un trabajo que me encantaba. Y Marcos era un asesor financiero brillante, o eso creía yo. Era el típico hombre que todo el mundo admira en las cenas, carismático, seguro, con una sonrisa que te desarma. Para mí, era mi todo, el hombre con el que había construido mis sueños. Pero los cimientos de ese paraíso empezaron a temblar. Al principio, eran cosas pequeñas, casi nada. Llegaba tarde del trabajo, con excusas de cenas con clientes que de repente eran súper frecuentes. Su móvil, que antes dejaba tirado en cualquier parte, se volvió una extensión de su cuerpo, siempre boca abajo, siempre con él, hasta para ir al baño. Se sobresaltaba si me acercaba cuando escribía un mensaje. Cosas de trabajo, cariño. Decía con una sonrisa algo forzada, aburrido y confidencial. Luego empezaron las ausencias, pero estando presente. Cenábamos, yo le contaba mi día y su mirada estaba perdida, su mente a kilómetros. Cuando le preguntaba qué pensaba, parpadeaba, como si despertara de un trance, y soltaba algo genérico. Solo, en una estrategia para un cliente, empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Estaba ahí, pero él ya no me veía. Y la duda es un veneno, se te mete dentro y lo mancha todo. Empecé a pensar si no estaría yo paranoica, inventándome problemas, pero las estadísticas no ayudaban. Sabía que en España casi 1/3 de la gente admite haber sido infiel alguna vez. ¿Y si Marcos era uno de ellos? El miedo se apoderó de mí en cada llamada que no contestaba, cada noche que llegaba tarde. Todo alimentaba al monstruo de la sospecha. La gota que colmó el vaso fue un extracto de la tarjeta de crédito, una cena carísima en un restaurante al que nunca habíamos ido, en una noche que se suponía que estaba trabajando hasta tarde. Cuando le pregunté, su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Sí, invité al equipo a cenar para celebrar, pero yo conocía a su equipo. Le pregunté por un par de ellos y dudó. Se enfadó, me acusó de no confiar en él, de querer controlarlo. Esa noche, mientras él dormía, yo me quedé mirando al techo. La confianza se había esfumado. Ya no podía vivir así. En esa agonía, necesitaba saber la verdad, por más que doliera, y estaba dispuesta a todo para conseguirla. La idea de contratar a un detective privado me revolvía el estómago, me sonaba a película mala. Además, no quería fotos de mi marido con otra en un parking. Necesitaba algo más, una confirmación que él no pudiera negar. Y en mi desesperación, se me ocurrió una idea más arriesgada, más personal en una trampa. Pasé días buscando en los rincones más oscuros de internet, usando navegadores en modo incógnito. Finalmente di con una web que parecía más profesional, más discreta, prometían claridad y resolución. Era una pequeña agencia que ofrecía lo que llamaban verificación de integridad personal. Envié un email y me respondieron casi al momento. La persona al otro lado se hacía llamar Sofía. Acordamos una videollamada. Cuando apareció en la pantalla, me sorprendió. No era la mujer fatal que me había imaginado. Era joven, de unos 30, con una mirada increíblemente inteligente y tranquila. Me transmitió una calma extraña. Le conté mi historia con la voz temblando. Ella no me juzgó ni mostró lástima. Solo escuchaba y asentía, como un médico analizando síntomas. El plan es sencillo, Laura, dijo al final y efectivo. Tengo que entrar en su círculo de forma natural. Tu marido trabaja en finanzas, yo tengo experiencia como analista. Conseguiré un puesto temporal en su empresa o en alguna cercana. El resto es tiempo y estrategia. Elaboramos el plan con un detalle que me dio escalofríos. Le di toda la información sobre Marcos, sus gustos,
sus temas de conversación, sus pequeñas vanidades. Todo para crear una mujer que a él le pareciera como mínimo interesante. Firmamos un contrato digital y le transferí una cantidad de dinero que me hizo sentir físicamente enferma. Estaba pagando para, quizá, destruir mi matrimonio. Pero la alternativa, vivir en esa niebla de sospechas, era peor. Sofía me aseguró que sería totalmente discreta y que me enviaría informes diarios a una app segura, fotos, audios, lo que fuera necesario. Una semana después, recibí un mensaje corto. Estoy dentro. Empiezo el lunes como analista temporal. Justo en el piso de abajo del suyo. Mi corazón dio un vuelco. La bola de nieve había empezado a rodar y ya no había marcha atrás. Los primeros días fueron una tortura. Cada vez que el móvil vibraba, sentía una mezcla de pánico y ganas de saber. Pero los informes de Sofía eran frustrantemente normales. Día 1. Lo vi en la cafetería en contacto visual. Sonrisa educada. Nada más. Nada más. Día 3. Ascensor. Comenté algo del mercado. Respondió profesional. Se presentó Marcos Ramírez, muy formal. Día 5. Café en el descanso. Idea suya. Hablamos de trabajo, es encantador, pero reservado. Leía cada mensaje una y otra vez, buscando algo, un doble sentido. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si Marcos era, en realidad, inocente? Empecé a sentirme una villana, una paranoica que había montado un plan horrible. La culpa me estaba matando. Cada noche, cuando Marcos llegaba a casa y me besaba, yo me sentía como una traidora. Pero a mitad de la segunda semana, el tono de los informes cambió, y no de la manera que yo esperaba. Sus mensajes eran más raros, y sus preguntas más extrañas. Laura, ¿Marcos ha mencionado alguna vez una empresa llamada Inversiones Fénix? La pregunta me descolocó. No. Nunca. La busqué en Google y no encontré nada. Un par de días después, otro mensaje. ¿Tienes acceso a sus cuentas bancarias personales o a alguna carpeta con documentos financieros en casa? Mi confusión se convirtió en irritación. Le contesté, Sofía, no entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con que me engañe? ¿Te ha hablado de esa empresa? ¿Está gastando dinero en alguien? Su respuesta fue evasiva. Todavía no, solo intento entender el panorama. Hay algo en el que no cuadra. Habla de discreción y confidencialidad, pero no en un sentido romántico. Es otra cosa. La ansiedad se transformó en una inquietud nueva. Esto ya no parecía una investigación de infidelidad. Era como haber levantado una alfombra esperando una mancha y encontrar una trampilla a un sótano oscuro. Sofía ya no me hablaba de miradas cómplices. Me hablaba de reuniones a puerta cerrada, de llamadas en voz baja y de una obsesión casi paranoica con la seguridad de su ordenador. El informe del viernes me heló la sangre. Laura cancela todo para el plan. Necesito verte en persona. Mañana a las 10, en el café El Jardín Secreto. Ven sola. Ven sola. Y por favor, trae un disco duro externo. Confía en mí. Confía en mí, la misma frase que yo le había dicho, pero ahora sonaba totalmente diferente. Ya no sentía que se tratara de exponer a un marido infiel, sentía que me estaba pidiendo que saltara a un abismo. Y mientras me preparaba para esa reunión, lo supe, no iba a encontrarme con la amante de mi marido, iba a encontrarme con algo mucho, mucho peor. El Jardín Secreto era un café pequeño, escondido, perfecto para hablar sin que nadie te oiga. Llegué puntual, con el corazón a mil y un disco duro en el bolso que quemaba. Sofía ya estaba allí, en una mesa al fondo. No se parecía a la mujer segura de la videollamada. Se la veía tensa, mirando a todas partes. Gracias por venir, dijo en voz baja. Pide un café, actúa normal. Lo hice, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar la taza. En cuanto la camarera se fue, se inclinó hacia mí. Laura, voy a ser directa. Olvídate de la infidelidad. Eso es lo que querías encontrar, y quizás, en otro universo, sería todo. Pero esto es mucho más grave. La miré, sin entender de qué hablas. ¿Me estás diciendo que no me engaña? Una sonrisa amarga se dibujó en su cara. Te está engañando. Vaya que sí. Te engaña a ti, a sus clientes, al sistema, pero no
Con el cuerpo, Laura, con el dinero. Tu marido no está montando un nidito de amor, está destruyendo vidas. Giró su portátil hacia mí, a lo que vi me dejó sin aire. Hojas de cálculo, diagramas, nombres, cifras astronómicas moviéndose entre cuentas. Esto, dijo señalando la pantalla, es un esquema Ponzi, de los más sofisticados que he visto. Marcos engaña a gente, la mayoría jubilados, personas vulnerables, para que inviertan sus ahorros en fondos de alta rentabilidad. Les paga beneficios falsos con el dinero de los nuevos inversores. Pero la gran parte del capital desaparece. Impulsó una tecla. Apareció una red de empresas fantasma en paraísos fiscales. Y en el centro, un nombre. Inversiones Fénix. Inversiones Fénix es la lavadora. Continuó Sofía Anaí, limpia el dinero antes de moverlo a cuentas personales con nombres falsos. Sus cenas hasta tarde. Sus reuniones. No eran con un amante, eran con sus socios, falsificando documentos para mantener el fraude a flote. Y yo no podía hablar. Miraba la pantalla, intentando procesar lo que me decía. El hombre con el que había dormido durante 10 años era un criminal, un ladrón que robaba los sueños de gente adulta. De repente, las noticias sobre estafas financieras se volvieron terriblemente personales. Nunca imaginé que estaba casada con el arquitecto de una de ellas. Fue entonces cuando la miré a los ojos y le pregunté: ¿por qué, Sofía? ¿Por qué investigaste todo esto? Tu trabajo era seducirlo, no hacerle una auditoría. Su expresión se endureció, y por primera vez vi un dolor real en su mirada. Porque no soy una espía de infidelidades, Laura, ni siquiera me llamo Sofía. Hace 5 años, un tipo como tu marido convenció a mi abuelo para que invirtiera los ahorros de toda su vida. Mi abuelo murió 2 años después, arruinado y con el corazón roto. Nunca pillaron al responsable. Cuando me contactaste, reconocí las señales. No acepté este trabajo para probar un engaño. Lo acepté para hacer justicia. El aire se cortaba. Mi plan original parecía tan pequeño, tan egoísta y estúpido en comparación. Contraté a una mujer para destapar una traición, y en su lugar, ella había descubierto un crimen masivo, movida por su propia tragedia. Ya no éramos clienta y empleada. Éramos 2 mujeres unidas por la misma mentira. No podemos ir a la policía, dijo Sofía, sacándome de mi trance. Todavía no. Si lo hacemos, se enterará. Borrará todo, y el dinero desaparecerá para siempre. Mis pruebas son digitales. ¿Podría decir que están manipuladas? Necesitamos pruebas físicas, algo irrefutable. Me miró fijamente. Él confía en ti, Laura. Eres su coartada, la esposa perfecta que no se entera de nada. Y ahora, vas a ser nuestro caballo de Troya. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres que haga? El plan ha cambiado, sentenció. La seducción fue la fase 1, para tener acceso. Ahora empieza la fase 2. La extracción, tú vas a conseguir las pruebas para encerrarlo mucho tiempo y, con suerte, recuperar parte del dinero. Abrió un plano de nuestra casa en su portátil, con círculos rojos, su despacho, ahí guarda los papeles, los contratos originales, las copias de seguridad. Me dijiste que tiene una caja fuerte detrás de un cuadro. Necesitamos lo que hay dentro. Me explicó el nuevo plan con una precisión casi militar. Yo debía seguir actuando como la esposa perfecta, incluso un poco más cariñosa para que no sospechara nada. Sofía me guiaría a distancia, me diría qué documentos buscar, cómo encontrar los códigos de la caja fuerte. Marcos tiene una rutina, dijo. Juega al pádel los martes y jueves por la noche. Eso nos da una ventana de 90 minutos. Hoy es martes. Actuamos esta noche. Mi cuerpo entero se rebeló. ¿Esta noche? Es demasiado pronto. No puedo. No hay tiempo, Laura. Cuanto más esperemos, más arriesgado es. He detectado movimientos raros en las cuentas. Creo que planea mover el dinero para desaparecer. ¿Es ahora o nunca? Pasamos la siguiente hora repasando cada detalle. Sofía me enseñó a usar una app para escanear documentos y enviarlos a un servidor seguro. Me dio posibles contraseñas para la caja fuerte, basadas en fechas importantes que yo le había contado. Y lo más importante, dijo Sofía, cerrando el portátil, graba vuestras conversaciones, compra un par de grabadoras pequeñas, deja una en el coche.
otra en el salón. Hazle preguntas inocentes sobre su trabajo. Necesitamos que se incrimine con su propia voz. Salí de ese café sintiéndome otra persona. El dolor por la traición se había convertido en una furia helada y una extraña sensación de tener un propósito. Ya no se trataba de mí, se trataba de las docenas de familias que Marcos había destrozado. Esa noche, mientras le sonreía a mi marido y le deseaba un buen partido de pádel, mi mano se cerraba alrededor de la pequeña grabadora que había comprado. El juego había cambiado, ya no era su víctima, era su cazadora. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Vivía una doble vida. De día, era Laura, la esposa cariñosa. De noche, era la cómplice de Sofía, una espía en mi propia casa. Cada martes y jueves, mientras Marcos no estaba, entraba en su despacho con el corazón en la boca, con Sofía al otro lado de una llamada encriptada, susurrándome qué hacer. Fotografié cientos de documentos, copié discos duros y probé combinaciones en la caja fuerte. La tercera combinación funcionó, la puerta de acero se abrió, revelando pasaportes con la cara de Marcos y nombres falsos, libros de contabilidad a mano que detallaban el fraude y una lista. La lista con los nombres de todas sus víctimas. Al ver esos nombres, sentí náuseas. Eran personas reales, reducidas a cifras en el libro de un monstruo. Con cada prueba, el caso se volvía más sólido. Las grabaciones fueron la clave. En ellas, Marcos, crecido por mis preguntas inocentes, se jactaba de lo listo que era, de cómo iba, un paso por delante de los reguladores y de cómo algunos, viejos tontos, eran demasiado confiados. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. Finalmente Sofía llamó. ¿Lo tenemos, Laura? Lo tenemos todo. Es hora de terminar con esto. Pero su plan final no era solo ir a la policía. Eso era demasiado fácil. Ella quería una justicia más poética. Quería que Marcos cayera delante de la misma gente a la que quería estafar. La oportunidad llegó una semana después. Marcos organizó una fiesta en casa para potenciales inversores, o sea, una nueva ronda de víctimas. La casa estaba llena de gente bebiendo champán caro, escuchando embelesados a mi marido, que derrochaba encanto y confianza. Yo llevaba un vestido elegante y una sonrisa falsa. Por dentro era un manojo de nervios. Sofía estaba fuera, en un coche, coordinando todo. A las 21:30, mi teléfono vibró. La señal. Caminé hacia el centro del salón. Cogí una copa y la golpeé suavemente para pedir silencio, como si fuera a hacer un brindis. Todas las miradas se giraron hacia mí. La sonrisa de Marcos era de puro orgullo. Gracias a todos por venir. Empecé con la voz sorprendentemente firme. Mi marido, Marcos, es un mago de las finanzas, tan bueno que ha creado algo extraordinario. Hice una pausa. Ha creado algo llamado Inversiones Fénix. El nombre quedó flotando en el aire. Vi un destello de pánico en los ojos de Marcos. Continué con más fuerza. Una empresa tan exclusiva que muchos de sus inversores ni lo saben. Personas como el señor García, que invirtió su jubilación, o la señora Vega, que le confió el dinero de la venta de su casa. Personas a las que les ha robado hasta el último céntimo. Silencio absoluto. La gente se miraba, confundida. La cara de Marcos era un poema. ¿Pero qué coño dices, Laura? Y en ese instante, como una coreografía perfecta, las puertas se abrieron de golpe. 2 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal entraron, seguidos por varios policías. Marcos Ramírez, dijo uno de los agentes, queda usted detenido por presunto fraude, blanqueo de capitales y organización criminal. El caos estalló, pero por encima de todo, mi mirada se encontró con la suya. En sus ojos no había amor, ni pena, solo odio puro al darse cuenta de que lo había derrotado. Mientras se lo llevaban, pasando a mi lado, no dije nada. Mi silencio fue la respuesta más ruidosa. La caída del imperio de Marcos fue noticia nacional. La montaña de pruebas que Sofía y yo reunimos era tan bestial que el juicio fue rápido. Le cayó una buena condena y, lo más importante, las autoridades pudieron recuperar una parte importante del dinero y devolvérselo a muchas
de sus víctimas. Mi vida, claro, cambió para siempre. El divorcio, la prensa, reconstruir mi mundo desde cero. Pero no lo hice sola. Sofía, o mejor dicho, Clara, su verdadero nombre, se quedó a mi lado. La mujer que contraté para confirmar una sospecha se convirtió en mi mejor amiga. Una amistad forjada en la batalla más extraña que podría haber imaginado. Mirando atrás me doy cuenta de que empecé todo esto buscando una verdad simple. Una infidelidad, quería llorar, gritar y seguir adelante. Y en vez de eso, me encontré con una verdad monstruosa que me obligó a ser más valiente de lo que nunca pensé. Creía que mi papel era el de la esposa engañada, pero el destino me convirtió en un instrumento de justicia. Empecé queriendo salvar los restos de mi matrimonio y terminé ayudando a salvar los ahorros de mucha gente. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Se habrían conformado con descubrir el engaño y marcharse? ¿O se habrían atrevido a unirse a Sofía para destapar toda la verdad? Con todos los riesgos que eso suponía, déjenme su opinión en los comentarios. Y si les gustan las historias donde la justicia, de una forma u otra, se abre camino, suscríbanse para no perderse la próxima.